Hay días que marcan una línea definitiva entre el antes y el después. Días que dividen la vida en dos versiones irreconciliables de la misma persona. Para Catalina Medina, ese día fue un martes cualquiera de marzo, en Bogotá, cuando el cielo amaneció con esa llovizna fina y persistente que los colombianos llaman oscuridad para mito, como si incluso el clima supiera que algo terrible estaba por suceder. Catalina se despertó a las 5:30 de la mañana, como siempre. El apartamento en Chapinero seguía sumido en el silencio. Preparó café, punto tinto en la cocina. El intenso aroma llenaba el espacio vacío donde antes se compartían risas. Ricardo ya no vivía allí. Se había mudado hacía 6 meses, llevándose solo su ropa y su traición mal disimulada. Pero su ausencia aún ocupaba cada habitación, cada sombra, cada instante de silencio. Emilia, de 12 años, ya estaba despierta. Sentada a la mesa de la cocina, jugueteaba distraídamente con su celular, con los auriculares aislándola del mundo. Sebastián, de 9 años, seguía profundamente dormido. Siempre había sido capaz de dormir en cualquier tormenta, literal o metafórica. «Buenos días, hija mía», dijo Catalina besando la parte superior de la cabeza de Emilia. La niña apenas levantó la vista. «Buenos días». Había una distancia allí, una frialdad que Catalina llevaba meses sintiendo, desde que todo se derrumbó. Emilia era igual que su padre, reservada, contenida, incapaz de expresar lo que realmente sentía. O quizás era solo su edad. Catalina ya no sabía nada. Él ya no sabía nada de sus propios hijos. «¿Comiste?» «No tengo hambre». «Emilia, necesitas...» «Mamá, te dije que no tengo hambre». La agudeza en la voz de la niña era como un cristal. Catalina se tragó la frustración. «Elegir tus batallas», eso decía siempre la terapeuta. Pero ¿cuántas batallas podría perder una mujer antes de rendirse? Miró su reloj, las 6:15. Tenía que salir en media hora para llegar al Hospital Santa Fe antes de las 7:30. Tenía 2 cirugías programadas para esa mañana. Casos relativamente sencillos, nada que requiriera más que su atención rutinaria y sus manos expertas. Manos que salvaron vidas. Manos que, ese mismo día, te quitarían a uno. Pero Catalina aún no lo sabía. ¿Alguna vez te has parado a pensar cuántas mentiras caben en un mensaje de texto? ¿Cuántas traiciones se esconden en notificaciones silenciosas, conversaciones borradas o mensajes de «tengo que trabajar hasta tarde»? El celular de Catalina vibró en la encimera de la cocina. Un mensaje. Lo contestó distraídamente, aún tomando el último sorbo de su café. Era la época de Ricardo. «Necesitamos hablar. Es urgente. ¿Puedo pasar antes de que te vayas?» Catalina frunció el ceño. Ricardo nunca pedía pasar sin avisar. Era meticuloso, controlado, casi obsesivo con su horario. Los arquitectos exitosos no dejaban nada al azar, ni siquiera sus traiciones. Lo había aprendido a las malas. Ella respondió escribiendo: «Me voy al hospital. ¿Puedes esperar hasta esta noche?» La respuesta llegó inmediatamente. «No, necesito hablar ahora. Voy a salir del coche». A Catalina se le encogió el estómago. Algo andaba mal, muy mal. 3 minutos después sonó el timbre. Catalina abrió la puerta y encontró a Ricardo de pie en el pasillo, con el pelo despeinado, los ojos enrojecidos y la ropa arrugada. Parecía que no había dormido. «¿Qué pasó?», preguntó Catalina, sintiendo que el corazón se le aceleraba. «¿Están bien los chicos?» «Están bien», respondió Ricardo con la voz ronca. «¿Puedo pasar?» Catalina se hizo a un lado, dejándolo pasar. Ricardo entró lentamente, como si visitara una casa desconocida por primera vez. Miró a su alrededor, las paredes que él mismo había pintado, los muebles que habían elegido juntos, la vida que habían construido y que ahora era solo ruinas. «Catalina, yo...» Hizo una pausa y respiró hondo. «Necesito decirte algo. Si se trata de la pensión, Ricardo, mi abogado ya está». «No se trata de dinero», la interrumpió. «Se trata de Mariana. Mariana, la compañera de trabajo. La otro».
El nombre todavía causaba una punzada física en el pecho de Catalina, como una costilla rota que nunca sanó adecuadamente. «¿Qué le pasa?», preguntó Catalina con voz firme, aunque sentía que le temblaban las manos. Ricardo apartó la mirada. «Está embarazada». El suelo desapareció bajo los pies de Catalina. «¿Qué?». «3 meses. Me enteré anoche. Ella me lo dijo». Catalina oyó un zumbido en los oídos. El apartamento dio vueltas. Se apoyó en la pared, intentando procesar las palabras. Embarazada. 3 meses. Mientras firmaba los papeles del divorcio, mientras les explicaba a sus hijos por qué su padre ya no vivía con ellos, mientras despertaba en mitad de la noche sintiendo el vacío a su lado en la cama. Ricardo estaba construyendo una nueva familia. «Catalina, no planeé esto», continuó con voz suplicante. «Fue un accidente. No intentábamos...». «Sal de aquí». La voz de Catalina salió baja, peligrosamente tranquila. «Catalina, por favor, déjame explicarte. Fuera de mi casa». El grito resonó por todo el apartamento. Emilia apareció en la puerta de la habitación con los ojos muy abiertos. Sebastián se despertó sobresaltado y empezó a llorar. Ricardo levantó las manos y dio un paso atrás. Está bien. Me voy. Pero tenemos que hablar de esto, de cómo les vamos a decir a los niños. ¡Irse!». Salió corriendo, y Catalina cerró la puerta con tanta fuerza que el cuadro de la pared se sacudió. Se quedó allí, respirando con dificultad, con las manos temblando sin control. Sentía que las lágrimas la quemaban, pero no las dejó caer. No delante de sus hijos. Nunca delante de sus hijos. «¿Mamá?». La voz de Emilia era baja y asustada. «¿Qué pasó?». Catalina se giró, forzando una sonrisa que le dolía en los músculos faciales. «Nada, mi amor. Solo fue una discusión de adultos. Vuelve a tu habitación». Pero Emilia no se movió. Miró a su madre con esos ojos penetrantes que veían demasiado, que entendían demasiado. «Va a tener otro bebé, ¿no?». Catalina sintió que el aire escapaba de sus pulmones. «Como usted». «Ya lo sé». Emilia se cruzó de brazos, una postura defensiva que había aprendido de su padre. «Va a tener otro bebé y se olvidará de nosotros». «No, mi amor, él nunca te olvidará». «Ya lo olvidó». La chica se dio la vuelta y regresó a su habitación, cerrando la puerta con un suave clic que sonó más fuerte que cualquier golpe. Catalina se quedó allí, sola en el pasillo, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba por segunda vez. Por tercera, por milésima. Miró el reloj, las 6:50. Llegaba tarde. En Colombia hay un viejo dicho: Dios aprieta, pero no ahorca. Pero a veces la opresión es tan fuerte que uno se olvida de cómo respirar. Catalina llegó al Hospital Santa Fe a las 7:45, con 15 minutos de retraso. Aparcó mal, casi chocando con el coche de al lado. Corrió al vestíbulo, con el corazón aún acelerado y la cabeza zumbando por las palabras de Ricardo. Está embarazada, 3 meses, una nueva familia. Doctora Medina. La voz de Clara, la enfermera jefa, la llamó desde el pasillo. Gracias a Dios que está aquí. La señora Domínguez la espera. Han adelantado la cirugía de su hija. Catalina parpadeó, intentando concentrarse. ¿Anticipado? ¿Por qué? El doctor Vargas tuvo una emergencia familiar. Usted se hará cargo del caso. ¿Qué caso? Clara frunció el ceño. La niña con apendicitis complicada, Sofía Domínguez, de 7 años. ¿No leíste el historial médico? Catalina sintió un nudo en el estómago. No lo había leído. Había pasado la noche anterior dando vueltas en la cama, sin poder dormir, pensando en Ricardo, en Mariana, en la traición que no dejaba de dolerle. Yo voy a leerlo ahora. Ah, Catalina. Clara bajó la voz acercándose. ¿Estás bien? Te ves pálida. Estoy bien. ¿Estás seguro? Porque si no estás en condiciones de... Dije que estoy bien. La aspereza de su voz sorprendió a Catalina. Respiró hondo, intentando recomponerse. Lo siento, Clara, es que es un día difícil. Revisaré la historia clínica y luego bajaré a cirugía. Clara la observó un momento más, visiblemente preocupada, pero asintió.
La familia está esperando. Están muy nerviosos. Catalina subió al vestuario, se cambió rápidamente y recogió el historial médico de Sofía Domínguez. Hojeó las páginas, repasando la información con la mirada. 7 años. Apendicitis aguda. La enfermedad progresó rápidamente de la noche a la mañana. Riesgo de peritonitis. Cirugía de urgencia. Era un procedimiento que Catalina ya había realizado decenas de veces. Simple, rutinario. Pero algo en ella era diferente ese día. Algo se había roto. ¿Confías en las manos de quien te opera? ¿Crees que un médico, por muy herido que esté por dentro, puede separar el dolor personal de la responsabilidad profesional? Catalina también lo creía. Hasta ese día. El quirófano estaba frío. Siempre lo estaba. Pero ese día, Catalina sintió el frío penetrar hasta los huesos. Se acercó a la mesa donde Sofía Domínguez ya estaba bajo anestesia, una niña pequeña y delgada, con el rostro pálido y sereno bajo los efectos de la sedación. Llevaba el cabello castaño recogido en 2 trenzas. Una pulsera de cuentas de colores adornaba su muñeca derecha, probablemente hecha por la propia niña. Catalina miró ese rostro y por un instante vio a Emilia. Vio a su propia hija allí tendida, vulnerable, confiando ciegamente en las manos de alguien. «Doctor», la voz del anestesiólogo, el doctor Ramos, la hizo reaccionar. «¿Podemos empezar?» Catalina parpadeó, apartando la imagen. «Sí, empecemos». Hizo la primera incisión, precisa y limpia como le habían enseñado. El bisturí se deslizó con facilidad por la piel. Sangre, tejido, el familiar olor metálico de un cuerpo abierto. Pero la mente de Catalina no estaba allí. Estaba en el apartamento, escuchando a Ricardo decir, «Está embarazada». Estaba viendo a Mariana, una mujer a la que nunca había conocido en persona, pero a quien imaginaba cada día. Más joven, más hermosa, sin estrías, sin las marcas de 2 embarazos y 15 años de matrimonio. «Doctor, el apéndice», indicó la enfermera instrumentista. Catalina localizó el órgano inflamado. Era peor de lo que indicaba el historial médico. Mucho peor. Había indicios del inicio de una perforación. «Necesito más aspiración aquí», instruyó, y el equipo respondió de inmediato. Pero a medida que avanzaba la operación, Catalina se dio cuenta de que había complicaciones. El apéndice estaba adherido al intestino de una forma inusual. Necesitaba más tiempo, más cuidados, y entonces sucedió. Uno de los monitores empezó a pitar. La presión arterial de Sofía bajó drásticamente. «¿Qué pasa?», preguntó Catalina con voz temblorosa. «Hemorragia interna», respondió el doctor Ramos, examinando las señales. «Origen desconocido». «¿Dónde está el sangrado?» «No lo sé». «Te necesito, Catalina». El pánico empezó a apoderarse del pecho de Catalina. Buscó frenéticamente el origen de la hemorragia, pero no la encontró. Había demasiada sangre. Demasiado rápido. La presión está bajando a 80/50. «Más sangre. Alguien pide más sangre», ordenó Catalina, pero le temblaba la voz. Sus manos, habitualmente firmes, empezaron a temblar. «Está embarazada. 3 meses. Él va a tener otro hijo». «Doctor, necesito que decida ya». La voz del doctor Ramos sonaba tensa. 60/40. Está entrando en shock. Catalina examinó la cavidad abdominal abierta. Tenía 2 opciones: intentar localizar la hemorragia y arriesgarse a perder más tiempo, o realizar una ligadura a ciegas desde donde, pensé, ese era el problema. 6 segundos. Ese fue el momento en el que tuvo que decidir. 6 segundos que lo cambiaron todo. «La conectaré aquí», dijo Catalina, posicionando la grapadora quirúrgica en un punto donde creía ser seguro. Hacer clic. El sonido resonó en la habitación, y entonces silencio. El monitor emitió un pitido largo y continuo. «Paro cardíaco», gritó alguien. «Inicien la reanimación», las ordenó Catalina, pero ella ya lo sabía. Ya sabía que algo iba terriblemente mal. Lo intentaron durante 23 minutos. RCP, adrenalina, desfibrilador, todo. Pero Sofía Domínguez, de 7 años, no regresó.
A las 9:42 de la mañana de ese martes de marzo, la niña fue declarada muerta. Y Catalina Medina estaba allí, junto a la mesa, mirando el pequeño cuerpo cubierto por sábanas blancas, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. ¿Hay algo peor que quitar una vida? Sí. Saber que podrías haberla salvado. Saber que si hubiera estado entera, si no hubiera estado destrozada por dentro, tal vez ese niño aún estaría respirando. Lo que siguió fue confuso. Catalina recuerda haberse quitado los guantes, lavarse las manos, agua caliente, jabón, sangre corriendo por el desagüe, mirarse en el espejo y no reconocer quién estaba allí. Recuerda haber bajado a la sala de espera y haber encontrado a la madre de Sofía, Natalia Domínguez, de 32 años, profesora de literatura en un colegio privado de Bogotá. Una mujer se despertó esa mañana y encontró a su hija con vida, y que dormiría esa noche sin ella. «Doctora, ¿Medina?» Natalia se levantó de inmediato, con el rostro desfigurado por la ansiedad. «¿Cómo le fue? ¿Está bien?» Catalina abrió la boca, pero no le salieron palabras. «¿Está bien?», repitió Natalia alzando la voz. «¿Está bien mi hija?» «Yo...» Catalina sintió que le flaqueaban las piernas. «Lo siento mucho». El rostro de Natalia se transformó. De la esperanza a la confusión, de la confusión a la negación, de la negación al horror absoluto. «No», negó con la cabeza. «No, no, no. ¿Estás diciendo que hubo complicaciones durante la cirugía? Hicimos todo lo posible». «¡No!». El grito de Natalia rompió el silencio de la sala de espera. «Mi hija, mi hija». Se desplomó. Literalmente cayó al suelo, sollozando de una forma que Catalina nunca había presenciado en toda su carrera. Fue un dolor puro, ese dolor que desafía las palabras, ese dolor que te rompe los huesos de adentro hacia afuera. Catalina se arrodilló a su lado, intentando tocarla, pero Natalia retrocedió violentamente. «¡No me toques! ¡No me toques!». Llegaron guardias de seguridad, enfermeras. El esposo de Natalia, que estaba aparcando el coche, entró corriendo, y en medio del caos Catalina se quedó allí, inmóvil, mientras la palabra asesina comenzó a resonar en su mente. «Antes de continuar, necesito que te detengas y respires, porque lo que viene a continuación es el momento en que Catalina descubre que no hay fondo. Siempre hay un abismo más profundo. Suscríbete al canal, activa la campanita, porque esta historia te mostrará hasta dónde puede caer un alma humana antes de intentar levantarse». Catalina no regresó a casa esa noche. Permaneció en el hospital, sentada en una habitación vacía, mirando la pared blanca durante horas. Clara intentó hablar con ella, pero Catalina apenas pudo responder. El director médico, el doctor Salazar, la citó para una breve reunión, formal, fría y protocolaria. Se realizará una investigación interna. Es el procedimiento habitual en casos de muerte durante una cirugía. Quedará suspendido temporalmente hasta que la auditoría médica complete su análisis. Lejos. La palabra sonó como una condena. «Lo hice todo bien», murmuró Catalina más para sí misma que para él. «Estoy seguro», respondió el doctor Salazar, pero su tono carecía de convicción. «Pero tenemos que seguir el procedimiento». Cuando finalmente salió del hospital, ya era pasada la medianoche. Bogotá estaba envuelta en una niebla fría y la calle estaba casi vacía. Catalina se subió al coche y se quedó sentada, agarrando el volante, incapaz de conducir. El teléfono vibró. 17 llamadas perdidas, 12 mensajes. «Ricardo, Emilia me llamó. Está preocupada por ti. ¿Dónde estás? Lucía, mejor amiga. Cata, cariño, llámame, estoy preocupada. Clara, Catalina, vete a casa, descansa, hablamos mañana». Y luego un mensaje de un número desconocido. «Doctora Medina, soy Natalia Domínguez. Usted mató a mi hija y me aseguraré de que todo el mundo sepa quién es usted». Catalina dejó caer su celular como si se estuviera quemando. Condujo a casa en piloto automático, sin recordar ni un solo semáforo ni una sola curva. Al abrir la puerta del apartamento, encontró a Emilia despierta, sentada en el sofá de la sala.
Mamá, ¿dónde estabas? La niña se levantó, con el rostro desdibujado por la preocupación y la ira. Te llamé 1000 veces. Lo siento, mi amor. Tuve un día difícil en el hospital. Papá dijo que tú tampoco le respondiste. No quiero hablar de tu padre ahora mismo. Nunca quieres hablar de nada, estalló Emilia. Solo te quedas triste y callada, y nosotras no sabemos qué hacer. Catalina sintió que algo se rompía en su interior. Emilia, por favor, ahora no. ¿Y cuándo, mamá? ¿Cuándo vas a dejar de fingir que todo está bien? ¿Cuándo vas a dejar de llorar a escondidas en el baño pensando que no te oímos? Las palabras golpearon a Catalina como puñetazos. Yo lo estoy intentando, mi amor. ¿Intentar qué? Porque parece que te rindes. Emilia agarró su abrigo. Voy a dormir con la abuela. Ya la llamé. Viene a recogerme. Emilia, no. Sebastián también se va. Ya no aguantamos más verte así. 10 minutos después, la madre de Ricardo tocó el timbre. Doña Mercedes, una elegante mujer de unos 60 años, siempre impecablemente vestida, siempre con una mirada crítica mal disimulada. Catalina, dijo con esa voz pulida y venenosa, los niños se quedarán conmigo unos días. No necesitan... Sí, lo hacen. Doña Mercedes bajó la voz. Ricardo me contó su situación. Sé que debe ser difícil para ti, pero los niños no pueden pagar esto. Necesitan estabilidad. Catalina no tuvo fuerzas para discutir. Simplemente vio cómo Emilia y Sebastián, que dormía en el regazo de su abuela, salían por la puerta, y por primera vez en meses estaba completamente sola. La noticia se filtró a la mañana siguiente. No debería ser así. Este tipo de información está protegida por la confidencialidad médica. Pero alguien habló de ello. Siempre hay alguien que habla de ello. El primer sitio web en publicarlo fue un tabloide sensacionalista. Médico comete error fatal en cirugía de niño en Hospital Santa Fe. En 6 horas, la noticia ya estaba en todos los portales de noticias, periódicos, radio y redes sociales. Cirujano suspendido tras muerte de niña de 7 años. Familia acusa negligencia médica en caso que conmociona a Bogotá. Sofía Domínguez, la niña que nunca regresó de la cirugía. Y lo peor de todo, un médico recientemente divorciado supuestamente cometió un error bajo presión emocional. Alguien había filtrado los datos personales de Catalina. Alguien había hablado del divorcio, de Ricardo, de la inestabilidad emocional. El teléfono de Catalina no paraba de sonar. Periodistas, desconocidos, números bloqueados. Ella apagó su teléfono celular, pero no podía apagar la computadora, no podía dejar de leer. Los comentarios en las redes sociales fueron una avalancha de odio. Ese médico debería estar en la cárcel. Ella mató a un niño inocente por incompetencia. Los médicos como ese no merecen tener licencia. Que se pudra en la cárcel. Y luego alguien publicó la dirección del apartamento de Catalina. Alguien publicó fotos de ella saliendo del hospital. Alguien creó una página llamada Justicia para Sofía, quien en 48 horas tenía más de 50.000 seguidores. Catalina se convirtió en la villana nacional. ¿Alguna vez te han juzgado por algo que hiciste? ¿Alguna vez has sentido el peso de miles de ojos condenándote sin conocer tu historia? ¿Te has preguntado si quienes te critican en redes sociales duermen tranquilos después? Catalina se hizo estas preguntas, pero no hubo respuestas, solo silencio. Al tercer día después de la cirugía, Lucía apareció en la puerta del apartamento de Catalina. Lucía, su mejor amiga desde la carrera de medicina, la madrina de Sebastián, la única persona en quien Catalina ha confiado ciegamente. «Cata, abre la puerta», llamó Lucía con insistencia. «Sé que estás ahí». Catalina, que no se había duchado ni cambiado de ropa, abrió lentamente la puerta. Lucía entró y la abrazó de inmediato. «Oh, Dios mío, Cata, te ves terrible». «Lo sé. ¿Cuándo fue la última vez que comiste?» Catalina no respondió. No lo recordaba. Lucía la acompañó hasta el sofá, fue a la cocina y preparó té.
Al regresar, se sentó junto a Catalina y le tomó la mano. «Cata, necesito decirte algo». Catalina la miró y algo en el tono de voz de Lucía le revolvió el estómago. «¿Qué?». Lucía apartó la mirada. Yo lo sabía». «¿Sabías qué?» «Sobre Ricardo y Mariana. Los conozco desde hace 6 meses». El aire abandonó los pulmones de Catalina. «¿Cómo lo supiste?» «Los vi. En un restaurante. Estaban juntos, de la mano. Me quedé en shock, Cata. Te juro que iba a decírtelo, pero te quedaste silencioso». Catalina se levantó retrocediendo como si Lucía fuera venenosa. «¿6 meses? ¿Lo sabías durante 6 meses y no me lo dijiste?» «No sabía cómo. No quería hacerte daño». «¿Querías hacerme daño?» Catalina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Pasé 6 meses pensando que me estaba volviendo loca, pensando que era solo mi paranoia, y lo sabías. Cata, lo siento yo. Sal. Sal de mi casa. Catalina, por favor. ¡Hasta!». Lucía se fue llorando y Catalina cerró la puerta con llave. Se deslizó al suelo, abrazándose las rodillas, sollozando hasta quedarse sin aire. Todos le habían mentido. Ricardo, Lucía, incluso su propia familia, porque ahora Catalina recordaba miradas extrañas en reuniones familiares, comentarios implícitos, silencios incómodos. Todo el mundo lo sabía, y nadie tuvo el coraje de contarlo. La auditoría médica fue brutal. Catalina fue citada a declarar 3 veces. Cada sesión duró horas. Médicos a quienes respetaba la interrogaron como si fuera una criminal. Cada decisión que tomaba en el quirófano era analizada, cuestionada y juzgada. ¿Por qué no solicitó una tomografía computarizada adicional antes de la cirugía? ¿Por qué decidió realizar la ligadura a ciegas? ¿Estaba usted en un estado emocional apropiado para operar ese día? La última pregunta la hizo el doctor Enrique Paredes, jefe del Comité de Ética, un hombre riguroso de unos 60 años, conocido por no mostrar piedad en casos de negligencia. Catalina lo miró. Lo estaba. «Doctor Medina, tenemos informes de que llegó tarde al hospital esa mañana, que parecía conmocionado, que discutió con su exmarido poco antes de salir de casa». «¿Quién dijo eso?» «Eso no viene al caso». «Sí, es relevante. ¿Quién está inventando mentiras sobre mí?» «No son mentiras, doctor. Son hechos comprobables. Y se incluirán en el informe». Catalina sintió que el mundo le daba vueltas. «Puede que me haya afectado, pero soy una profesional. Hice lo que tenía que hacer». «Y un niño murió». Las palabras cayeron como piedras. Catalina no tuvo respuesta. Mientras tanto, Natalia Domínguez contrató a un abogado. No es un abogado cualquiera. Felipe Arango, uno de los abogados penalistas más agresivos de Bogotá, famoso por destruir reputaciones y ganar casos imposibles. Dio una conferencia de prensa frente al hospital. Sofía Domínguez era una niña sana que ingresó a este hospital para una cirugía de rutina y salió en un ataúd. ¿Por qué? Porque la doctora Catalina Medina estaba emocionalmente comprometida, porque permitió que sus problemas personales interfirieran en su criterio profesional, y porque el Hospital Santa Fe no hizo nada para impedir que un médico inestable operara a una niña indefensa. Las cámaras lo captaron todo. El rostro decidido de Felipe Arango. Natalia Domínguez a su lado, sosteniendo una foto enmarcada de Sofía, la niña sonriente, con uniforme escolar azul y las mismas trenzas que tenía el día de su cirugía. La imagen circuló por todo el país. Sofía se convirtió en un símbolo, la niña inocente, víctima de un sistema médico deficiente y una mujer inestable, y Catalina se convirtió en el monstruo. En Colombia, cuando alguien muere injustamente, decimos que la justicia clama desde la tierra. Pero a veces la justicia que el pueblo exige no es justicia. Es venganza, es sangre, es destrucción. Catalina intentó contratar un abogado. 3 rechazaron el caso. Demasiado polémico, dijeron. Demasiada exposición. La opinión pública ya te ha condenado. El 4.º abogado en aceptar fue Martín Ochoa.
Se presentó en el apartamento de Catalina una semana después de la muerte de Sofía. Llamó a la puerta a las 8 de la noche, sin avisar. Cuando Catalina abrió, reticente, asustada, pensando que era solo otro periodista, se encontró con un hombre de unos 40 años, con la corbata floja y un maletín de cuero desgastado bajo el brazo. «Doctor Medina, me llamo Martín Ochoa. Soy abogado penalista. ¿Puedo pasar?» Catalina dudó. «No tengo dinero para pagar un abogado. No estoy aquí por el dinero». «¿Entonces por qué?» Martín respiró hondo. «Porque mi esposa murió hace 3 años durante una cirugía. Negligencia médica. El cirujano estaba sobrecargado de trabajo, trabajando 18 horas seguidas, pero nadie le impidió operar. Y ella murió en la mesa de operaciones». Catalina se quedó sin aliento. Lo siento mucho. Yo también lo sentí. Durante mucho tiempo. Pero luego comprendí algo. No todo error es negligencia. A veces las personas fallan porque son humanas, y el sistema que debería proteger a los pacientes y a los médicos está roto. La miró a los ojos. «Leí el informe preliminar de tu caso, y no creo que haya sido negligente. Creo que te pusieron en una situación imposible y tomaste la única decisión que podías tomar en ese momento». Catalina sintió que las lágrimas le ardían. «Maté a un niño. Intentaste salvar a un niño. Y el niño murió. Son 2 cosas distintas». Por primera vez en días, Catalina sintió algo más que culpa. Sentía la más mínima chispa de esperanza. No era esperanza. Era solo la idea de que tal vez, solo tal vez, ella no era el monstruo que todos decían que era. «Entra», dijo abriendo la puerta. Martín comenzó a investigar el caso como nadie más lo había hecho. No solo analizó lo que hizo Catalina, analizó el contexto. Descubrió que el equipo de monitoreo del quirófano tenía un historial de fallas. Defectos menores que el equipo de mantenimiento había reportado, pero nunca corregidos. Descubrió que el historial médico de Sofía estaba incompleto. Faltaban pruebas. También faltaba información sobre una alergia poco común que la familia no había mencionado antes de la cirugía. Descubrió que Catalina había sido llamada para reemplazar a otro cirujano en el último minuto, sin tiempo adecuado para prepararse. «Esto lo cambia todo», dijo Martín, golpeando la mesa del apartamento de Catalina, donde había extendido documentos e informes. «Esto demuestra que no fuiste solo tú, fue una cadena de fallos sistémicos». «Pero yo tomé la decisión», insistió Catalina. «Decidí hacerme la ligadura. Decidiste intentar salvarle la vida, con la información que tenías, bajo una presión extrema». Martín se inclinó hacia adelante. «Catalina, no eres una asesina. Eres una doctora que intentaba hacer lo correcto en una situación imposible». Catalina quería creer. Dios, ¿cómo quería creer? Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Sofía, veía sus trenzas, veía su pulsera de cuentas. Pude escuchar el sonido del monitor en línea recta. ¿Alguna vez has cargado con una culpa que te devoraba por dentro? Una culpa que te quitaba el sueño, que convertía cada respiración en una carga. Catalina, sí. Y cuanto más intentaba perdonarse, más la hundía la culpa. La audiencia preliminar fue fijada para 3 semanas más tarde. Catalina entró en la sala rodeada de guardias de seguridad. Afuera había una multitud, gente con carteles. «Justicia para Sofía. Médicos asesinos en la cárcel. Mató a mi hija». Natalia Domínguez estaba allí, por supuesto, vestida de negro, sosteniendo la misma foto de Sofía. Cuando Catalina pasó, Natalia gritó: «¡Asesino! ¡Mataste a mi hija!». Catalina se tragó un sollozo y entró al edificio. La audiencia fue técnica, fría y procesal. El juez, un hombre serio de unos 50 años, escuchó los argumentos de ambas partes. Felipe Arango fue despiadado. Retrató a Catalina como una mujer emocionalmente destrozada, que nunca debió haber entrado en ese quirófano. «Señora, la doctora Medina atravesaba un divorcio tumultuoso. Esa misma mañana descubrió que su exmarido esperaba un hijo con otra mujer. Llegó tarde al hospital.
La operó sin leer bien el historial médico y tomó una decisión precipitada que le costó la vida a una niña inocente. Catalina sintió cada palabra como una puñalada. Martín se puso de pie. Señoría, la Fiscalía intenta convertir esta tragedia en un espectáculo mediático. Mi cliente es una cirujana experimentada con 15 años de trayectoria impecable. Ha salvado cientos de vidas. Lo que le ocurrió a Sofía Domínguez fue una tragedia, sí, pero no fue negligencia. Fue el resultado de una serie de fallos institucionales que van mucho más allá de la doctora Medina. Presentó los documentos. El equipo funciona mal. El historial médico incompleto. El horario de última hora. El juez escuchó todo en silencio. Finalmente, tomó su decisión. La decisión sobre el proceso penal se tomará una vez finalizada la auditoría médica. Por ahora, la doctora Medina permanece suspendida de sus funciones. La próxima audiencia será en 60 días. 60 días. 2 meses de infierno. Catalina salió del juzgado por la puerta trasera, pero los periodistas la encontraron de todos modos. Flashes, micrófonos, preguntas a gritos. Doctor Medina, ¿se arrepiente? ¿Te disculpas con la familia? ¿Crees que mereces seguir siendo médico? Martín la protegió, empujándola dentro del coche. Salieron a toda velocidad. De camino a casa, Catalina finalmente se derrumbó. Sollozó, fuertemente, descontroladamente. No lo aguanto más, Martín. No lo aguanto más. Puedes manejarlo, porque eres fuerte. No soy fuerte, soy un fraude, soy todo lo que dicen. No, no lo eres. Martín detuvo el coche a un lado de la carretera y se giró hacia ella. Catalina, mírame. No eres una asesina. No eres un monstruo. Eres una mujer que cometió un error, si es que lo fue, en circunstancias imposibles. Y vas a sobrevivir a esto. ¿Cómo lo sabes? Porque sobreviví. Catalina lo miró entre lágrimas. ¿Todavía te sientes culpable? ¿Por tu esposa? Todos los días, dijo Martín con una sonrisa triste. Me pregunto si debía haber insistido en que viera a otro médico, si debía haber estado en el hospital, si pude haber hecho algo diferente. La culpa no desaparece, Catalina, pero aprendes a vivir con ella. Esa noche, Catalina tomó una decisión. Estaba sola en el apartamento. Emilia y Sebastián seguían en casa de su abuela y nadie sabía cuándo volverían. Ricardo había intentado llamarla varias veces, pero ella había bloqueado su número. Fue al baño, abrió el botiquín y se quedó mirando los frascos de antidepresivos y ansiolíticos que el psiquiatra le había recetado meses atrás, poco después de la separación. Sería fácil, sería rápido, sería el fin del dolor. Tomó el frasco de clonazepam. Lo abrió. Se echó las pastillas en la palma de la mano. 23 pastillas pequeñas, blancas y de aspecto inofensivo, pero capaz de hacer que todo se detenga. Catalina se miró en el espejo. ¿Quién era esa mujer? Ojos hundidos, piel pálida, cabello despeinado, una sombra de lo que una vez fue. Sería más fácil. Ella se puso la primera pastilla en la boca, y entonces sonó el teléfono. Ella lo ignoró. Volvió a sonar, y otra vez. Con un suspiro de irritación, Catalina fue a la sala y cogió su celular. Era un número desconocido. Estuvo a punto de colgar, pero algo la impulsó a contestar. ¿Hola? ¿Doctor Medina? La voz del otro lado era femenina, joven y vacilante. ¿Sí? ¿Quién es? Me llamo Andrea. Me operaron hace 3 años. Mi hijo, Daniel, tenía un tumor en el abdomen. Le salvaste la vida. Catalina permaneció en silencio, confundida. Vi en las noticias lo que pasó, continuó Andrea, y solo quería que supieras que mi hijo está vivo gracias a ti. Ya tiene 8 años. Juega al fútbol. Es feliz. Y nada de eso existiría si no fuera por ti. Las lágrimas corrieron por el rostro de Catalina. Sé que lo estás pasando muy mal, dijo Andrea con la voz entrecortada. Pero necesitaba recordarte. Salvaste vidas, salvaste a mi hijo, y eso vale algo. Gracias, susurró Catalina. No, gracias, doctor. La llamada finalizó. Catalina se quedó allí,
sosteniendo el teléfono, sintiendo algo diferente en su interior. No era esperanza. No era perdón. Fue un recordatorio de que ella alguna vez fue más que solo ese momento. Volvió al baño, se quitó la pastilla de la boca y la escupió en el lavabo. Volvió a guardar el frasco en el armario. Hoy no. Quizás mañana el dolor volvería a ser insoportable, pero hoy decidió quedarse. Llega un momento en que decides si vas a caer o a luchar. Catalina estaba al borde del abismo y eligió dar un paso atrás. Eso no siempre es fuerza. A veces es solo terquedad. A veces es simplemente no querer que ganen quienes te odian. Los días siguientes estuvieron envueltos en una densa niebla. Catalina empezó a recibir otras llamadas, otros mensajes, pacientes que había operado años atrás, padres agradecidos, personas a las que había salvado y que ahora querían corresponderle con palabras. No fueron muchos, pero fueron suficientes para recordarle que su vida entera no podía definirse en 6 segundos. Pero al mundo exterior eso no le importó. El escándalo no hizo más que crecer. La página Justicia para Sofía ya contaba con más de 100.000 seguidores. La gente organizó una manifestación frente al Hospital Santa Fe. Incluso se creó una petición en línea exigiendo el arresto de Catalina. Martín intentó protegerla de todo esto, pero fue imposible. Internet no olvida, Internet no perdona. Y luego, un giro. Un ingeniero biomédico del hospital, un hombre de unos 50 años llamado Germán Salcedo, buscó a Martín. «Necesito hablar sobre el equipo del quirófano», dijo en la reunión. Específicamente sobre el monitor que se estaba usando el día del fallecimiento de Sofía Domínguez. Martín se inclinó hacia adelante. «¿Qué le pasa?» Estaba defectuoso. Llevaba 2 semanas así. Lo reporté al departamento de mantenimiento, pero me dijeron que la reparación se haría cuando hubiera financiación. Nunca la hubo. ¿Qué tipo de defecto? Lecturas de presión arterial inexactas. A veces registraba valores superiores o inferiores a los reales. No era consistente, pero era peligroso. Martín sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Tienes pruebas de eso? Tengo todos los informes y correos electrónicos, solicitudes de mantenimiento ignoradas. ¿Por qué no lo dijiste antes? Germán apartó la mirada. Porque tengo familia, tengo cuentas que pagar, y el hospital me amenazó. Me dijeron que si decía algo, perdería mi trabajo. ¿Y por qué hablas ahora? Germán miró a Martín con los ojos llenos de lágrimas. Porque ya no puedo dormir. Porque una mujer está siendo destruida por algo que no fue del todo su culpa. Y porque, si me quedo callado, seré cómplice de esto. Martín tomó los documentos e inmediatamente presentó una moción ante el tribunal. Las pruebas eran irrefutables. El equipo estaba defectuoso. El hospital lo sabía. Y no hizo nada. La noticia se filtró. Y por primera vez, la narrativa comenzó a cambiar. A veces la verdad no salva. A veces solo cambia quién es el villano. Pero para Catalina, saber que no estaba sola en esa culpa ya era algo. La segunda audiencia fue completamente diferente. Martín presentó los documentos de Germán, llamó a testigos. Otros médicos confirmaron que ya se habían quejado del equipo. Enfermeras que conocían las fallas, pero temían hablar. Felipe Arango intentó restarle importancia a todo. Eso no cambia el hecho de que el doctor Medina tomó la decisión equivocada. Tomó la única decisión posible con la información que tenía, replicó Martín. Un equipo defectuoso dio lecturas incorrectas, no tenía forma de saberlo, y el hospital, que tenía la obligación de garantizar la seguridad de pacientes y médicos, fue negligente. El juez escuchó atentamente todo. Al final de la audiencia, hizo una declaración que lo cambió todo. Para este tribunal es evidente que una serie de fallas institucionales contribuyeron a la muerte de Sofía Domínguez. La responsabilidad no recae únicamente en la doctora Medina, sino también en el Hospital Santa Fe y su negligente administración. La causa penal contra la doctora Medina será desestimada. Sin embargo, se enfrentará a una suspensión administrativa de 6 meses. El hospital será multado y se le exigirá que revise sus protocolos de mantenimiento. Catalina sintió que sus piernas se debilitaban. Archivado. Ella no iba a ir a prisión, pero ella tampoco era inocente.
no del todo. Afuera la multitud estaba dividida. Algunos gritaban «justicia», otros gritaban «vergüenza». Natalia Domínguez estaba allí, por supuesto. Miró a Catalina con un odio tan profundo que parecía físico. Catalina se acercó a ella. Lentamente. Martín intentó sujetarla, pero ella se soltó. «Natalia», dijo Catalina con voz temblorosa, «sé que nada de lo que diga traerá de vuelta a tu hija. Sé que me odias, y tienes todo el derecho a odiarme». Natalia no respondió. Solo la miró fijamente. «Pero necesito que sepas», continuó Catalina con lágrimas en los ojos, «pienso en Sofía todos los días. Veo su rostro cada vez que cierro los ojos, y llevaré esto conmigo el resto de mi vida». «Esto no traerá de vuelta a mi hija», dijo Natalia con la voz quebrada. «Lo sé. Y lo siento mucho. Lo siento mucho. Más de lo que las palabras pueden expresar». Natalia se dio la vuelta y se fue. Y Catalina estaba allí, sola en medio de la multitud, sintiendo el peso de una culpa que nunca desaparecería. 6 meses después, Catalina volvió a trabajar. No en el Hospital Santa Fe, jamás volvería allí, sino en una pequeña clínica comunitaria en Soacha, a las afueras de Bogotá, un lugar humilde, con pocos recursos, pero lleno de gente que necesitaba ayuda. Ya no hacía cirugías, no podía. Con solo sostener un bisturí le temblaban las manos, pero ella atendía pacientes, hacía diagnósticos, recetaba tratamientos, ayudaba en todo lo que podía. Emilia y Sebastián regresaron a casa, lentamente, asustados, pero regresaron. Catalina había empezado terapia, de verdad esta vez, 3 veces por semana. Hablaba de Ricardo, de Sofía, de la culpa que la devoraba. «¿Vas a llevar esto contigo para siempre?», preguntó el terapeuta durante una sesión. «Creo que sí», respondió Catalina. «¿Y cómo vas a vivir con eso?». Catalina pensó un buen rato. «Voy a intentar ser mejor, cada día, para honrar su vida». Ricardo apareció en el apartamento una noche, unos meses después del juicio. Llamó a la puerta vacilante. Catalina lo abrió. «Hola», dijo. «Hey». Se quedaron allí mirándose. 2 desconocidos que una vez se amaron. «Vine a disculparme», dijo Ricardo finalmente. «Por todo, por la traición, por contarte lo del embarazo como lo hice, por no haber estado ahí cuando más me necesitabas». Catalina suspiró. «Ricardo, no sé si podré perdonarte. Ahora no. Quizás nunca. Entiendo. Pero ya no quiero odiarte. Estoy cansado de odiarte». Ricardo asintió. «Yo también». «Mariana tuvo el bebé». «Sí, un niño, Lorenzo». Catalina sintió una punzada, pero no era el mismo dolor insoportable de antes. Era algo más suave, más distante. «Va a ser un buen hermano mayor para Emilia y Sebastián», dijo. Ricardo pareció sorprendido. ¿Tú lo crees?» «Creo que sí. Los hijos no tienen la culpa de los errores de sus padres». Sonrió con tristeza. «Siempre fuiste mejor persona que yo, Catalina». «No, simplemente estoy cansado de cargar con tanto peso». Se despidieron esa noche sin ira, sin amor, pero con algo parecido a la paz. La vida no tiene finales felices, no como los deseamos, pero a veces nos da algo mejor, la oportunidad de continuar, de despertar al día siguiente e intentarlo de nuevo, de cargar con nuestras cicatrices y seguir adelante. 1 año después de la muerte de Sofía Domínguez, Catalina recibió una carta. Era de Natalia. Catalina dudó antes de abrirlo. Le temblaban las manos. La carta era breve. «Doctor Medina, no sé si algún día podré perdonarte del todo. El dolor de perder a mi hija nunca desaparecerá. Me despierto cada día y por un segundo olvido que se ha ido. Y entonces la realidad me aplasta de nuevo. Pero también me desperté un día y me di cuenta de que el odio que sentía por ti me estaba matando por dentro. Envenenaba todo lo que tocaba. No digo que todo esté bien. No lo está. Nunca lo estará. Pero decidí dejar de destruirte. Porque destruirte no traerá de vuelta a mi hija. Solo quería que lo supieras. Natalia Domínguez». Catalina leyó la carta 3 veces. Lloró. No de tristeza, no de alivio, pero algo parecido a
liberación. Ella nunca contestó la carta. No había palabras para responder, pero lo conservó, y cada vez que la culpa amenazaba con devorarla, lo releía. No como perdón, sino como recordatorio de que incluso en las tragedias más profundas, la humanidad puede sobrevivir. 2 años después, Catalina trabajaba en la clínica de Soacha, cuando una madre llegó con una niña de 5 años. La niña tenía una infección grave y necesitaba antibióticos de inmediato. Catalina la examinó, le recetó el tratamiento y la madre salió aliviada. Pero antes de irse se dio la vuelta. «Doctor, lo conozco. Es el médico del caso de...». No terminó la frase. No hacía falta. Catalina se preparó mentalmente para el ataque, para las acusaciones, para el odio. Pero la mujer dijo: «Mi prima fue operada contigo hace 5 años. Le salvaste la vida. Siempre habla de ti». Catalina sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Solo quería decirle», continuó la mujer, «que sé que es un buen médico y que merece seguir ayudando a la gente». Ella se fue antes de que Catalina pudiera responder. Y Catalina se quedó allí, sola en la sala de exámenes, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. No era felicidad, no era paz, pero estuvo cerca de eso. Era la sensación de que tal vez, solo tal vez, merecía seguir intentándolo. Catalina nunca volvió a ser operada. Le restituyeron la licencia tras la suspensión, pero nunca más tuvo el valor de entrar en un quirófano. El trauma fue demasiado profundo. Pero ella siguió siendo médica, atendiendo pacientes, diagnosticando, cuidando. Emilia creció y decidió estudiar psicología. «Quiero ayudar a gente como tú, mamá», dijo, «gente que está rota, pero que sigue intentándolo». Sebastián se convirtió en un niño dulce y amable, que abrazaba a su madre cada vez que ella parecía triste. Ricardo se casó con Mariana. Catalina fue invitada a la boda. No asistió, pero le envió un regalo al pequeño Lorenzo. Lucía intentó reavivar la amistad varias veces. Catalina aceptó verla una vez. Hablaron, lloraron, pero algunas heridas no sanan, simplemente dejan de doler. Martín siguió siendo su abogado y amigo. Nunca cobró un centavo por el caso. «Me recordaste por qué me dediqué a esta profesión», dijo. «¿Y Sofía Domínguez?» Sofía permaneció como un recuerdo constante, una sombra que Catalina cargó, pero ya no como un monstruo que la atormentaba, sino como un recordatorio de que la vida es frágil, que los errores ocurren y que la redención no consiste en borrar el pasado. Se trata de aprender a vivir con ello. Esta historia no tiene un final feliz, porque la vida real rara vez lo tiene, pero tiene algo mejor. Tiene verdad, tiene humanidad, tiene la valentía de una mujer que fue traicionada, destruida, juzgada y condenada, y aún así decidió continuar. Si esta historia te conmovió de alguna manera, deja un comentario. Suscríbete al canal. Compártela con alguien que necesite saber que incluso en nuestros peores momentos, todavía hay una oportunidad de empezar de nuevo, porque al final todos cargamos con nuestras propias Sofías, nuestros errores, nuestras culpas, y lo que nos define no es el error que cometemos. Esto es lo que haremos a continuación.